I still remember your number. Can say those digits. Tenerife es una de las islas más hermosas del mundo. Hoy quiero llevarlos a conocer algunos de sus rincones más verdes y exóticos. Acompáñenme a conocer Anaga y la Punta del Hidalgo. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. And I dialed 235 and you were like, how I miss our late night drives in 06. I was in my mind, I flip a switch and 7-2 forgetting you is something I can't seem to do. Even though we were just kids and then that's when the images come. Mira, mis chavos, vamos en la carretera hacia una playa muy bonita de acá de Tenerife, que es la playa de Benijo, y paramos en Taganaga, si no me equivoco, y la vista está espectacular. Miren, ando con mi prima Gigi. Hola, Gigi. Ella me está llevando y ya se la mostraré mejor por allá, ¿ok? La carretera que va desde San Cristóbal de la Laguna hasta la playa de Benijo asciende un barranco muy empinado con espectaculares vistas que recuerdan a Parque Jurásico o a los enormes acantilados de las islas de Hawái. Este precioso paisaje llega hasta el pueblo de Taganana, enclavado en verdes montañas. La carretera da un poco de miedo porque está llena de curvas, es una vía de montaña, pero miren las vistas que hay a cada lado de la carretera. Me encanta. El Parque Rural de Anaga es un espacio natural que ha sido declarado Reserva de la Biosfera por sus imponentes paisajes y su rica biodiversidad. Ocupa un área de más de 14.000 hectáreas, donde abundan los senderos que recorren sus bosques nublados, muy populares entre turistas y locales. Sus enormes barrancos, llenos de verdor gracias a la abundancia de las lluvias en esta zona, muchas veces terminan en enormes playas de arenas negras, típicas de los paisajes volcánicos de Canaga. Ahorita llegué al pueblo de Benijo, que es esta belleza de lugar. Miren la playa tan espectacular que se gasta este pueblo. Para llegar aquí tienen que venir sí o sí en coche. No hay transporte público hasta acá, así que si vienen en guagua, lamento decirles que no van a poder llegar. O un taxi que les cobrará seguramente un riñón porque también los tiene que devolver. La espectacular playa del Roque de las Bodegas es uno de los rincones más dramáticamente bellos que conocí en Tenerife. Con aguas tempestuosas y arenas negras rodeadas de preciosos y verdes acantilados, es un lugar único para conocer en Tenerife. Ok, ahora sí llegamos a la playa de Benijo y Google Maps nos va a mandar a un sitio que no es. Quédense en el parking que está antes, hay un restaurante y desde allí van a tener las escaleras para bajar. Miren qué belleza de sitio. La playa de Benijo es una de las playas más espectaculares de la isla de Tenerife. I can't give up, just give me some time. De arenas negras y bañada por un mar tormentoso, la playa se encuentra enmarcada por dos enormes roques, el Roque de Benijo y el de la Rapadura. Unas escaleras muy empinadas pero en muy buen estado llevan al pie de la playa, donde los atardeceres son simplemente impresionantes. All I want is you tonight. Tell me if the mood is right, 'cause all I want is you tonight. There's a feeling that I'm used to. It's a good time when I'm with you. Pocos son los turistas que se aventuran a esta playa, así que es un sitio lleno de paz incluso en verano. Tonight.
Bueno, me empezó a llover en la playa y miren lo que hago yo por ustedes, mi chamo. Me mojé todo. Nada, el sitio está espectacular. No bajé hasta la playa, pero las vistas son impresionantes. Incluso bajo las nubes de una intensa lluvia, las vistas de esta bella costa son inolvidables. En la parte de arriba de las Teresitas hay un mirador de la playa que vamos a ver ahorita, antes de conocer esta que es la playa más famosa de aquí de Tenerife. Esta belleza de playa que está detrás de mí es la playa de las Teresitas, que es la playa más famosa de acá de Tenerife, y curiosamente es de arena dorada, aunque las playas de Tenerife son de arena negra porque son volcánicas. Y es que esta playa es playa artificial y la arena es traída desde el Sahara para que tenga este color dorado. Igual está preciosa. La playa de las Teresitas es la playa más famosa del norte de Tenerife. Fue transformada de una existente previamente en la zona de arenas negras y rellenada con arenas doradas traídas desde el Sahara. Sus aguas son muy tranquilas gracias a un rompeola construido frente a ella. Desde lo alto, las vistas de la playa al atardecer son fascinantes. Y ahora sí llegamos a las Teresitas. Y como uno no puede venir a Tenerife sin bañarse aquí, aunque está haciendo frío y está lloviendo, me voy a meter, mi chavo. Tuve la suerte de encontrar la playa prácticamente vacía, así que éramos solo nosotros disfrutando de esta inmensidad de arena. Las aguas de la playa de las Teresitas son cristalinas y se puede ver todo bajo ellas, incluso sin gafa. Igual les aviso, es bastante más fría que la mayoría de las playas de España, así que prepárense porque el disfrute tiene su precio. Oigan, mi chamos, Tenerife tiene una relación muy estrecha con Venezuela, ya que muchas personas de esta isla fueron durante la época de la dictadura a vivir en Venezuela. También muchos venezolanos han venido a vivir acá a Tenerife porque tenían familia de acá, y muchos de estos canarios también han vuelto para acá. Y eso quiere decir que mucha de la oferta gastronómica que hay en Tenerife está relacionada con mi país. Así que hoy vamos a comer comida venezolana. Y me trajeron un sitio que se llama El Rayo Maxi Arepas y vamos a ver qué tal está porque me lo recomendaron mucho. Bueno, como estamos en un restaurante venezolano, para beber me pedí chicha, que es una delicia venezolana que tienen que probar algún día en sus vidas si van a un sitio venezolano. Oigan, mi chamo, llegó mi arepa que se llama Guaidó. Tiene 7 ingredientes y miren la grosería de arepa que me trajeron. No sé cómo voy a comer esto. Menos mal que me trajeron cubiertos. Voy a mostrar solo comiendo un pedacito de queso. Esto tiene muchas cosas y va a estar muy bueno. Miren esto. Plátano frito. Como llamamos en mi país, tajada. Ahora voy en guagua a un sitio un poquito más alejado que se llama Punta del Hidalgo, para ver si puedo ver el atardecer desde allá, que aparentemente hay una playa muy muy bonita. Oigan, mis chamos, ya llegué a Punta del Hidalgo y no me van a creer la vista. Miren la espectacular vista que hay de este sitio, está increíble. Punta del Hidalgo y Bajamar eran antes pueblos de pescadores que empezaron a tener alguna importancia turística, pero que se ha estancado, así que no van a haber tantos turistas, pero sí que hay unos paisajes muy muy bonitos.
La costa de Tenerife tiende a ser muy accidentada y con oleaje muy fuerte, así que muchas playas no son muy aptas para el baño. Así que lo que han hecho aquí en la isla es que han creado piscinas que se llenan con el agua de mar, además de los charcos que ya hay en varios sitios. Así que vamos a ver una de ellas que está aquí en Punta del Hidalgo. La preciosa piscina de Punta del Hidalgo se encuentra rodeada de un escenario de increíble belleza. Las olas rompen con fuerza a sus alrededores, mientras enormes acantilados enmarcan el lugar. Aún sin tomar un baño, es un rincón precioso para disfrutar de las vistas y del sonido del mar. También abundan las especies de aves por acá, haciéndolo un lugar idílico. Hay un camino que bordea toda esta costa y que la verdad tiene unas vistas muy bonitas, y les recomiendo que se lo hagan iniciando desde el lado de bajamar y terminen al otro lado en el faro. Está muy bonita la vista de aquí. El camino corre al lado de la carretera y permite descubrir vistas impresionantes a los acantilados y al mar. Los paisajes volcánicos de Tenerife son muy verdes al norte, y en el camino está lleno de plantas florales, dragos canarios y diversas especies de aves que amenizan la caminata. En el camino se pueden apreciar dos preciosas playas volcánicas de intensas arenas negras, que son la playa de los Roquetes y la playa de Arenal. Bueno, mis chamos, aquí cerca de Punta del Hidalgo está un café que se llama Palmelita, que tiene una vista espectacular, y me paré a comer una tortita, pero se veían tan buenos que me pedí dos tortitas. Una de frutas y una selva negra, y estoy seguro que está espectaculares. Es que miren eso. Provecho. Oigan, además me trajeron un jugo multijugo de fruta. No es la de Harry Potter, pero se ve buenísimo. Me encanta la fruta aquí en las Canarias. A la final de la Punta del Hidalgo se encuentra el mirador de la Punta del Hidalgo, que tiene esta vista tan espectacular. Está increíble este sitio. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Esta zona de la isla se llama Tacoronte, es una zona muy exclusiva de Tenerife, y miren la vista que tienen. O sea, estas casas tienen piscinas panorámicas con esta vista, o sea, increíble. Aunque el municipio de Tacoronte es principalmente agrícola, en esta zona se han instalado muchas personas acomodadas de la isla, construyendo enormes caserones con vistas a los espectaculares y verdes acantilados de la zona. Desde aquí, los atardeceres son impresionantes, con un mar de un azul intenso que asemeja al terciopelo. Miren, mis chamos, ahora estamos en El Sauzal con otras vistas espectaculares. Esta parte de la isla está increíble. El Sauzal es un municipio ubicado al norte de Tenerife y que abarca alturas que van desde los 1500 metros hasta el nivel del mar. Es por esto que sus paisajes son de los más sorprendentes de la isla. Desde su mirador pude ver el atardecer más inolvidable de mi viaje por la bella Tenerife. Bueno, mis chamos, y con esta vista tan espectacular quiero despedir este vídeo de la laguna y de la Punta del Hidalgo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me han gustado estos sitios. Déjenme sus comentarios qué les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.
You're nice, sweet, smooth.